viene lo bueno, bajar. Para que no me caiga. Este es el caminito para llegar a la calle por donde vivía mi abuelita, la casa de mi abuelita, Cesárea. Todos los caminos son así, en bajada. Imagínense para subir esto. Las chacras ya están cosechadas todas. Están todas sin nada. Casi me caigo. Si vieron ese movimiento de la cámara, es que casi me resbalo. Pero me voy a caer yo, pero la cámara se va a mantener arriba. Si no sé. Si no, Ay, esta bajadita que me espera. Va a caerme encima de la caca, la va a caer. Por el caballo que es. Esto que tiene estas plantas verdes como espinas. Atrás están las chacras de mi tía Irma. Más abajo está la placita de Tinyayo. Sigue la bajadita. A ver, por acá vamos a ver el interior de la casa de mi tía Irma. Ese segundo piso con una cortina blanca. El segundo piso. Vamos a bajar. Este caminito alguna vez lo hemos hecho con mi abuelita Cesárea, con mi mamá dentro de esta chacra que está viendo a la derecha, donde estoy enfocando. Mi mamá y mi papá adentro ahí paseando. Más tarde dentro ahí. Y hemos subido algunas veces por acá, no muchas, pero sí algunas veces. Mi papá está conversando con uno que fue tío, creo que ya no lo es, no sé, estuvo casado con una tía. Entonces, ahora está ahí en la plaza. Llegamos a la parte de la que le corresponde a mi tía Teodora, que es esta puertita de acá, que viene a ser el baño. Y el cuarto de allá, la primera puerta, después estas ventanitas de maderas. La puerta que sigue es donde vive mi tía Teodora. La siguiente puerta corresponde a mi papá.
Corresponde acá a mi papá. Este es mi tía Teodora. De esta puerta para allá, a la última puertita, que es la del baño, es de mi tía Teodora. Esta puertita así, solita que ven, ese cuarto corresponde a mi papá. Después esta puerta que está abierta, a la otra, todo eso es donde nos quedamos toda la familia. Intento para allá. Mi papá está por acá. Y hemos llegado a Tinjayo, su plaza principal. Esta es toda la esquina de la casa de mi abuelita. Antes los molinos de piedra, pues. Ah, sí. No, los molinos. Giraba, pues. Oye, acá nos íbamos a Urpay. Sí. Acá de Chile. Ahí nos íbamos. Esta es la casa de mi abuelita. Al molino. Yo una vez fui de maestro Ponteño y me mandó por ahí. Acá vive, donde vive mi tío Zacarías. Por ahí otro familiar, la esposa de un primo. Esos adornitos que hay, esos niñitos de adorno en la plaza principal. Básicamente esta es la plaza de Tinjayo, nada más. Esta es una iglesia que tiene como no sé cuántos años que no la termina. Mi papá sigue por acá. Ya están reclamando que lo ponga en internet. Está mal, que hacían con manteca de chancho, no había colesterol, no Una había tía presión, de la florcita en la que se llama Gillo. buena presa. Y la otra abuelita, Su pellejón de no chancho. recuerdo quién es. Sabor más que todo. Papi. Hola. Sonríe para la cámara. Tío, buenas. ¿Qué edad tendrá mi tía Gillo, papi? Tendrá 80 años más o menos. Más, que... Más, ¿no? Tía, ¿cuántos años tiene? No sabía yo. Tendré 3 o 4 años. No, bueno, ya. Sentada ahí, ¿será? ¿Y la otra señora? Por lo menos debe tener ella 70, no, la Vito no. 70, media mayor que yo. Yo tengo 74. Mayor, 76, 77 tener. Sí. No creo, no tiene. Si yo tengo 78, yo le chibola para mi lavito. Un año más que yo, bueno. Bueno, pues entonces Por ahí, mayor. 75, 76, por ahí debe estar. Papi, ¿hay algún parentesco con la señora? ¿Qué? Ella es mi prima hermana. Ah, su prima hermana de mi papá. Su mamá de ella ha sido hermana con mi mamá. Claro. Ah, ¿sí? Ella, por ejemplo. Mamá de mi tía. Ah, mire qué parentesco, mire, ve. Legítima familia. Dígame su nombre. Victoria Mati Moreno. Ah, como mi abuelita. Victoria Rufo, de la novela. Ya quisieras, ya. Sí, Dígame su nombre. su Tía. nombre era Jerónima Reyes Trujillo. Mucho gusto. Más conocido como Doña Gillo. Doña Gillo, exactamente. Toda la vida la conoció como Doña Gillo. A ver, les dejo. Sigo por ahí. Por ahí, allá, nació allá en Alto, gorda.